Imagina un mundo donde las palabras pierden su significado, donde las ideas se diluyen en un mar de corrección política, y donde la libertad, esa joya que tanto hemos valorado, comienza a desvanecerse. ¿Es este el futuro que queremos para Europa? Hoy exploraremos 5 señales alarmantes que nos advierten sobre la pérdida de libertad en la Unión Europea. Pero antes de sumergirnos en este tema, reflexionemos juntos. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Es simplemente la ausencia de cadenas físicas, o hay algo más profundo, algo que está siendo amenazado en este preciso momento? Vivimos en tiempos donde lo evidente se oculta tras una cortina de eufemismos, donde lo que antes era incuestionable ahora se reviste de duda. Nos han dicho que todo esto es por nuestro bien, que es un progreso hacia un mundo más justo, más inclusivo. Pero, ¿qué ocurre cuando este supuesto avance comienza a robar lo que nos hacía realmente libres? No es casualidad que cada vez sean más las voces que denuncian lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Y no es por simple nostalgia de tiempos pasados, sino porque los síntomas son cada vez más evidentes. En este vídeo vamos a analizar 5 señales alarmantes que nos indican que la libertad, ese tesoro tan preciado, está en peligro. Pero antes de seguir, detente por un momento. Piensa en un instante de tu vida en el que realmente te sentiste libre. ¿Qué lo hizo posible? ¿Y qué pasaría si poco a poco esas condiciones comenzaran a desaparecer? Lo que a simple vista parece un cambio superficial, en realidad es un entramado cuidadosamente diseñado. Pequeñas modificaciones en el discurso, restricciones sutiles en la forma de expresarnos, regulaciones que se presentan como medidas de protección, pero que terminan limitando nuestra capacidad de disentir. Esto no ocurre de un día para otro. No se impone de golpe, porque sería evidente. No, se introduce de manera progresiva, como quien ajusta la temperatura de un agua hasta que, sin darte cuenta, hierve. Una de las primeras señales de la pérdida de libertad en la Unión Europea es la censura disfrazada de regulación. Nos han vendido la idea de que todo esto es para evitar la desinformación, para protegernos del peligro de las noticias falsas. Y claro, nadie quiere vivir en un mundo donde la mentira se difunda sin control. Pero, ¿dónde está el límite entre la moderación y la manipulación? ¿Quién decide qué se considera verdad y qué no? Las grandes corporaciones tecnológicas, los entes reguladores, los organismos internacionales nos dictan lo que es aceptable pensar, decir y compartir. Y si alguien se atreve a cuestionarlo, se arriesga a la desmonetización, a la exclusión digital, e incluso, en algunos casos extremos, a consecuencias legales. Piensa en los periodistas que han sido silenciados, en los creadores de contenido que han visto sus plataformas restringidas por plantear opiniones incómodas, en los ciudadanos que han sido castigados socialmente por expresar su disenso. Cada vez que aceptamos esta forma de censura como algo normal, estamos cediendo un poco más de nuestra libertad. Y lo más inquietante es que muchos ni siquiera lo notan. Se conforman, se adaptan, aceptan las reglas del juego sin preguntarse si las reglas mismas deberían existir. Pero la censura no es la única señal alarmante. Hay otro aspecto que, aunque parezca menos evidente, es igual de peligroso: la manipulación del lenguaje. Pequeños cambios en la forma en que nos expresamos tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Se reescriben términos, se eliminan palabras, se nos obliga a modificar nuestra manera de hablar en nombre de la inclusión. Y aunque la inclusión es un valor noble, ¿no debería lograrse por medio del respeto mutuo en lugar de la imposición lingüística? Hemos llegado a un punto en el que ciertos términos ya no pueden ser utilizados sin el riesgo de ser atacados. Se nos dice cómo debemos referirnos a otros, qué palabras son aceptables y cuáles deben erradicarse. Pero el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Si nos limitan la forma en que podemos expresarnos, están limitando la forma en que podemos pensar. Y cuando el pensamiento se ve restringido, la verdadera libertad empieza a desaparecer. Pongamos un ejemplo. Imagina que un escritor decide escribir una historia que refleja una realidad incómoda. Una novela que expone verdades que algunos preferirían ocultar. Antes, esta historia se debatía, se discutía, generaba reflexión. Ahora, es vetada, su contenido es cuestionado, y su autor puede ser atacado por simplemente desafiar la norma establecida. ¿Es realmente progreso si lo que ganamos en corrección política lo perdemos en libertad creativa? Ahora, pensemos en otra señal alarmante: la regulación excesiva de la opinión pública. Antes, podíamos debatir libremente sobre política, sociedad, cultura. Podíamos disentir, expresar desacuerdo, confrontar ideas sin miedo. Hoy, el margen de error es mínimo. Un comentario fuera de lugar, una expresión mal interpretada, y la maquinaria del linchamiento social se pone en marcha. Las redes sociales, que en su origen fueron espacios de intercambio, han pasado a convertirse en plataformas de vigilancia ideológica. Ya no basta con evitar insultos o ataques directos. Ahora, simplemente opinar de forma diferente puede convertirte en un blanco de censura y represalias. Se nos exige alinearnos con ciertos discursos, repetir ciertas frases, adherirnos a ciertos dogmas. Y si no lo haces, si te atreves a cuestionarlo, prepárate para la etiqueta, la cancelación, el destierro digital. Pero, ¿cómo llegamos a este punto?
La respuesta es sencilla: el miedo. Miedo a ser señalado, a perder oportunidades, a ser rechazado por la comunidad. Cuando el miedo dicta nuestras palabras, dejamos de ser verdaderamente libres. Nos autocensuramos. Dejamos de pensar con claridad porque cada idea pasa por un filtro. ¿Me atacarán por decir esto? ¿Me condenarán por cuestionarlo? Y así, sin darnos cuenta, cedemos el terreno. Aceptamos las reglas impuestas. Renunciamos a la libertad de pensamiento en nombre de una paz artificial. Otra de las señales alarmantes que pocos quieren admitir es la expansión de la burocracia sobre nuestras vidas. Antes, la regulación tenía un propósito claro: establecer normas para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Pero, ¿qué sucede cuando las reglas dejan de proteger y comienzan a controlar? En la Unión Europea, cada vez más decisiones que afectan a la vida cotidiana de millones de personas están en manos de burócratas alejados de la realidad, funcionarios que dictan cómo debemos vivir, qué podemos consumir, e incluso, qué palabras podemos usar. Ejemplo tras ejemplo, hemos visto cómo estas regulaciones se han ido intensificando con el tiempo. Desde normativas absurdas sobre el tamaño de los productos, hasta restricciones en la libertad de expresión disfrazadas de protección. No es que la regulación en sí misma sea mala. Lo preocupante es cuando ésta deja de servir al ciudadano y empieza a servir a quienes detentan el poder. Todo esto se presenta como progreso, como evolución hacia una sociedad más ordenada, más eficiente. Pero, ¿qué ocurre cuando las decisiones importantes dejan de estar en manos de la gente y pasan a ser impuestas desde despachos lejanos? Imagina por un momento a un pequeño comerciante, alguien que ha trabajado años construyendo su negocio con esfuerzo y dedicación. De repente, una nueva norma surge de la nada. Una normativa que impone requisitos imposibles de cumplir para su empresa. Sin previo aviso, sin posibilidad de adaptación. Lo que tomó años construir, se desmorona por una firma en un documento burocrático. Este comerciante no tiene voz, no puede opinar, no puede debatir la decisión porque ésta se ha tomado muy lejos de él. Y es aquí donde surge una pregunta inquietante. ¿Somos realmente dueños de nuestras decisiones y cada aspecto de nuestras vidas es regulado hasta el mínimo detalle? Pero la burocracia no es el único mecanismo que limita nuestra libertad. Hay otro elemento que avanza silenciosamente, una herramienta que, bajo el pretexto del bienestar social, está configurando nuestras vidas de maneras que apenas empezamos a comprender: la vigilancia digital. Nos han dicho que todo esto es para nuestra seguridad, para prevenir delitos, para evitar el caos. Cámaras en cada esquina, algoritmos que analizan nuestros movimientos, datos recopilados con cada clic. Nos han prometido que si no hacemos nada malo, no tenemos nada que temer. Pero, ¿acaso la libertad consiste en estar constantemente monitoreado? ¿Puede alguien sentirse realmente libre si sabe que cada acción que realiza es observada, registrada y evaluada? Miremos un ejemplo claro: las restricciones a la privacidad en Internet. En la Unión Europea, se han implementado leyes que limitan la manera en que podemos navegar, compartir contenido o incluso expresar nuestras ideas en plataformas digitales. Bajo el argumento de combatir el discurso de odio o la desinformación, se han desarrollado tecnologías que analizan nuestras palabras en tiempo real, identifican patrones de comportamiento, establecen límites sobre lo que podemos decir. Si un comentario no encaja dentro de los parámetros establecidos, simplemente desaparece. Y así, poco a poco, la conversación pública se va moldeando bajo reglas invisibles, reglas que no hemos elegido. Ahora bien, esto no ocurre solo en el ámbito digital. Cada vez más ciudades están adoptando sistemas de monitoreo que evalúan el comportamiento de sus ciudadanos. Pagos digitales que rastrean cada compra, identificaciones biométricas que registran nuestros desplazamientos, algoritmos de evaluación que pueden determinar quién es digno de confianza y quién no. Todo esto, dicen, para mejorar la eficiencia del sistema, para garantizar el orden, para hacer nuestra vida más fácil. Pero, ¿qué ocurre cuando estas herramientas dejan de ser un mecanismo de organización y pasan a ser un mecanismo de control? ¿Estamos realmente construyendo una sociedad más libre, o estamos diseñando una prisión invisible de la que nadie podrá escapar? La última señal, y quizás la más peligrosa de todas, es la erosión de la identidad cultural en nombre de una supuesta armonización. La Unión Europea, en su afán por unificar políticas y sociedades, ha promovido una estandarización que diluye las raíces, las tradiciones, las creencias que han definido a los pueblos a lo largo de la historia. Se nos dice que debemos adaptarnos, que el progreso radica en dejar atrás lo que fuimos para abrazar una nueva identidad común. Pero, ¿qué ocurre cuando esa identidad común deja de representar lo que realmente somos? Las costumbres que antes eran motivo de orgullo comienzan a ser cuestionadas. Las festividades se transforman en eventos neutralizados para evitar ofensas. Se revisa el arte, se corrigen los textos históricos,
Se moldean las expresiones culturales para alinearlas con los valores de una élite que, desde lo alto, decide lo que es aceptable y lo que no. Y así, sin que muchos lo noten, las generaciones nuevas crecen sin conexión con sus raíces, sin referentes claros, sin la esencia que los hace únicos. Imagina por un momento que un niño crece en una sociedad donde la historia de su nación ha sido suavizada, donde las grandes figuras del pasado han sido reinterpretadas bajo lentes modernos, donde los cuentos tradicionales han sido modificados para ajustarse a una agenda ideológica. Ese niño realmente podrá comprender de dónde viene, o crecerá en una versión distorsionada de su propia cultura. Todo esto no es casualidad. Forma parte de un proceso que se presenta como progreso, como evolución hacia una comunidad global más integrada. Pero, ¿no es precisamente la diversidad cultural lo que nos hace humanos, lo que nos enriquece? ¿Dónde queda la verdadera libertad si incluso nuestra identidad está siendo moldeada bajo normas impuestas? Y llegamos a la gran pregunta, ¿qué podemos hacer? Porque identificar estas señales es solo el primer paso. Lo verdaderamente importante es saber cómo actuar, cómo resistir esta erosión de la libertad sin caer en la desesperanza. La historia nos enseña que la libertad nunca ha sido un regalo. Ha sido conquistada con esfuerzo, con sacrificio, con valentía. Y si hoy estamos viendo cómo se desmorona, no es porque el destino lo haya dictado, sino porque se nos ha empujado hacia una complacencia peligrosa. Nos han enseñado a aceptar las normas sin cuestionarlas, a adaptarnos en lugar de resistir, a temer el disenso en lugar de celebrarlo. Pero hay algo que no han podido borrar. La esencia humana es rebelde por naturaleza. Nos resistimos a lo impuesto cuando sentimos que nuestra dignidad está en juego. Y es precisamente ahí donde radica nuestra mayor fortaleza. No se trata de pelear sin estrategia, ni de gritar sin propósito. Se trata de defender nuestras ideas, de hablar sin miedo, de construir redes de pensamiento crítico que desafíen la narrativa establecida. La clave está en la conversación, en la difusión de ideas, en la resistencia intelectual. Cada vez que compartimos conocimiento, cada vez que exponemos una verdad que otros prefieren ocultar, estamos desafiando este sistema de control silencioso. Imagina un mundo donde las personas recuperan el coraje de hablar sin miedo, donde el pensamiento se vuelve un acto de resistencia, donde la censura pierde fuerza porque la verdad encuentra su camino. Ese es el mundo que debemos construir. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a formar parte de esta resistencia?